Estamos ubicados, de hecho, es la segunda jornada de la celebración de esta edición número 27 del Congreso de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española de Lucha contra la Hipertensión, que se celebra en el Palacio de Congresos de Murcia. Para empezar, diremos que la actividad científica a nivel nacional, a nivel incluso internacional, no solo no se ha estancado durante este periodo, evidentemente estamos haciendo referencia a la fase de la pandemia, porque las enfermedades de origen cardiovascular, en este caso, y el control de sus factores de riesgo, en especial, evidentemente, hablando de la hipertensión arterial, han sido y son protagonistas de forma directa de numerosos avances de conocimiento para múltiples perfiles de pacientes. Muchos de esos avances, muchas de esas novedades precisamente se están desarrollando, se están comentando aquí en la sede del Congreso. Y lo que vamos a hacer ahora, en unos instantes, es precisamente saludar a nuestro invitado, al doctor Leopoldo Pérez de Isla, que es cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, encantado de saludarle. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, precisamente el doctor hace, digamos que escasos minutos, acaba de participar en una de las ponencias, de las múltiples ponencias de este programa, que por cierto, doctor, es un programa exhaustivo. Yo no sé de dónde ustedes sacan tiempo, todos los profesionales que están aquí en el Palacio de Congresos, para asistir a tantas mesas redondas, incluso muchas de ellas que se solapan. Efectivamente, pero cuando son interesantes pues tenemos que estar ahí, no hay más remedio. Y creo que se han tocado temas muy interesantes durante este congreso como para estar fuera de él y perdérnoslas. Efectivamente, uno de los temas interesantes que se ha abordado es el tratamiento de la diabetes, que ha sido precisamente la mesa redonda en la cual ha intervenido el doctor Pérez de Isla, el tratamiento de la diabetes en el eje cardiorrenal. Vamos a intentar transmitir, a grosso modo, evidentemente, porque nos gustaría, evidentemente, no va a ser factible, pero sería interesante repetir los contenidos de la ponencia, pero evidentemente, por cuestión de tiempo va a ser imposible. Pero, dado que esta entrevista, esta serie de entrevistas, luego van a proyectarse en redes sociales para todo tipo de público, tanto para profesionales como para, entre comillas, permítame, como para pacientes, ¿no? Vamos a explicar ¿cuál es el concepto del eje cardiorrenal? ¿Qué significa esto? El concepto de eje cardiorrenal significa que, de una manera sencilla de contarlo, significa que las enfermedades del corazón y las enfermedades del riñón están totalmente interconectadas y que no podemos ni tratar una sin tratar la otra, ni podemos prevenir la aparición de una sin prevenir la aparición de la otra. Por tanto, están interrelacionadas y además hay una patología que es cada vez más frecuente en nuestro país, que es la diabetes, que afecta a los dos. Bien, entonces la diabetes es un poco el nexo de unión entre el concepto de enfermedad o de patología cardiovascular a nivel cardíaco y a nivel renal. Es uno de los nexos de unión y además precisamente en esta charla hemos discutido acerca de un gran avance que es un nuevo antidiabético oral que genera beneficios no solamente controlando la diabetes en sí misma, sino que esos beneficios se amplían y es capaz de controlar y proporcionar beneficios al corazón y al riñón. Bien, ahora hablaremos un poco más de este nuevo tratamiento, pero antes vamos a explicar un poco todo el proceso, todo lo que es la progresión, la evolución de la afectación cardiovascular a esos tres diferentes niveles. Cuando el paciente es diagnosticado de hipertensión arterial, ya ha sufrido afectación en alguno de esos órganos vitales, corazón, riñón, o en el contexto global de la diabetes. ¿Cómo ha afectado este proceso a su salud global? Encontramos pacientes en todos los estadios posibles, es decir, encontramos pacientes que afortunadamente son hipertensos, son diabéticos y todavía no tienen lo que llamamos lesión del órgano diana, ¿no? Corazón o riñón, y hay pacientes que desgraciadamente, pues por circunstancias o porque no se han mirado bien o porque no les hemos mirado bien, no les hemos sabido detectar, pues ya los encontramos en estadios más avanzados en los cuales ya existe una afectación de ese órgano diana. Es decir, tenemos para todos los gustos. Sí, evidentemente cada paciente es un mundo y hay que valorarlo
precisamente en cada fase evolutiva de esta patología. ¿En qué momento aparece la diabetes o en qué momento acostumbra a aparecer la diabetes en este eje cardiorrenal? La diabetes aparece, también es muy variable, ¿no? Sí. Pero se puede decir que la diabetes es una enfermedad que es edad dependiente. Lógicamente, a medida que vamos cumpliendo años, las probabilidades de ser diabéticos son mayores. Y otra variable muy importante es nuestro índice de masa corporal. Sí. Si tenemos más grasa en nuestro organismo, las probabilidades de desarrollar diabetes van a ser mucho más altas. Bien, un factor de riesgo, evidentemente, es la obesidad, otro es la edad. Efectivamente. Claro, como dice el doctor Pérez de Isla, no se puede determinar quizá el momento exacto en que puede aparecer la diabetes, pero es interesante, sería interesante saber si primero el paciente es ya hipertenso y la diabetes puede ser o podría ser una consecuencia de la hipertensión, o es al revés. ¿O no tiene nada que ver? Son dos enfermedades que pueden ir, o dos condiciones que pueden ir perfectamente en paralelo, ¿no? Y el problema que tiene es que la una se potencia a la otra. Es decir, puede ser hipertenso sin ser diabético, puede ser diabético sin ser hipertenso, pero es muy frecuente ser hipertenso y diabético. Se alimentan mutuamente, y esto agrava el pronóstico. Efectivamente, digamos, hace mucha más lesión sobre el corazón, hace mucha más lesión sobre el riñón, la combinación de dos, que no cada una por separado. Claro, hemos comentado en varias ocasiones, doctor Pérez de Isla, que evidentemente la hipertensión es en un porcentaje altísimo una patología silente, que no produce síntomas. ¿Con la diabetes ocurre lo mismo? Efectivamente. ¿O algo parecido? Suelen ser síntomas muy larvados, ¿no? Y síntomas que nadie en principio va a atribuir, como por ejemplo estar más cansado de lo habitual, como por ejemplo hacer un poco más de pis de lo habitual, ¿no? Y que en principio pues la gente, como son muy tenues y son muy progresivos, las personas no le damos la importancia que tienen. Tanto en el tema de la diabetes como en el tema de la hipertensión arterial, y esto también lo hemos comentado aquí, los estilos de vida es un factor fundamental, ¿no? Me atrevería a decir más. Los estilos de vida desde que naces son un factor fundamental. Claro. Es decir, una buena educación desde que eres pequeño, una buena educación alimentaria, una buena educación de peso corporal, una buena educación de actividad física es vital para no desarrollar hipertensión y para no desarrollar diabetes. Claro, dentro de los conceptos de estilos de vida, evidentemente podemos hablar del tabaco, podemos hablar del alcohol, podemos hablar de la obesidad, el factor edad, ese no es modificable. Quizá otros sí que lo son, pero ¿cuáles serían estilos de vida, factores de riesgo complementarios que también pueden tener incidencia en la evolución de la hipertensión y de la diabetes, al margen de estos que ya hemos dicho? Al margen del tabaco, al margen del alcohol, al margen de la obesidad y al margen de la edad. ¿Hay alguno más que sea significativo? Primero un comentario un tanto jocoso, si lo quieres llamar así, que no tiene nada de gracia, ¿no? Y es que el tabaquismo y el alcohol no son estilos de vida, son estilos de muerte, básicamente. Pero bueno, dicho esto, ¿no? Pues efectivamente, es decir, tener una vida lo más saludable posible, es decir, mantener tu peso corporal dentro de los límites correctos, tener una alimentación variada y lo más posible dentro de estilo de vida mediterráneo. La alimentación es fundamental. Es vital, es vital. Alimentación. Y la educación, digamos, sanitaria a nivel ciudadano en este sentido, ¿cómo la valora, doctor? Que me gustaría que fuera mucho mejor, ¿no? Desgraciadamente, pues no tenemos desde las autoridades sanitarias ningún programa claro para que defienda lo que es nuestros hábitos alimentarios, nuestros hábitos de ejercicio, ¿no? Tenemos muchos mensajes, pero pocas acciones en concreto, pero digamos que no porque las autoridades lo hagan, nosotros no tenemos por qué hacerlo, es decir, somos responsables dentro de nuestro entorno más cercano de que los hábitos saludables, dietéticos y de ejercicio se lleven a cabo. Claro, vamos a entrar en el tema diagnóstico. ¿Qué importancia tiene o puede tener la detección precoz de un proceso de hipertensión arterial en un paciente asociado, en este caso, a la diabetes, dentro de este eje cardiorrenal que hemos comentado antes? Es vital, es decir, cuando estamos hablando de hipertensión arterial y cuando estamos hablando de diabetes, tenemos que estar pensando que no estamos hablando de carreras de 100 metros, estamos hablando de carreras de fondo, carreras muy largas. Cuanto antes estemos cortando eso, cuanto antes pongamos los medios, ¿no? Si son medios a base de dieta y ejercicio nada más, sería lo ideal.
¿no? Es que tenemos que recurrir a fármacos. Bueno, pues tenemos fármacos muy buenos hoy en día, ¿no? Claro. Pero cuanto antes lo pongamos, menos daño ha hecho a nuestro riñón, menos daño ha hecho a nuestro corazón, menos daño ha hecho a nuestros vasos sanguíneos. Porque muchas de esas afectaciones a esos órganos vitales, una vez se han producido, ya sea consecuencia de la diabetes o consecuencia de la hipertensión, son irreversibles, ¿no? O por lo menos vamos a decir que son muy difíciles de revertir, ¿no? En muchos casos, pues sí, no conseguimos revertirlo, en otros conseguimos revertirlos parcialmente. Ajá. Y en otros, sobre todo cuando lo detectamos y tratamos adecuadamente en estadios muy precoces, sí que podemos hacer que sea reversible ese daño. Claro, tanto el paciente diagnosticado de hipertensión arterial como el paciente diagnosticado de diabetes, ¿son pacientes crónicos, doctor? Por supuesto, son patologías que son crónicas. Lo malo de ello es que las complicaciones que produce muchas veces son agudas. Me refiero a que un paciente diabético, un paciente hipertenso, no, es una enfermedad crónica, pero producen, por ejemplo, la aparición de infartos, la aparición de ictus, con lo cual se complica la evolución de la enfermedad y se complica el pronóstico del paciente. No pronóstico solamente de esperanza de vida, sino también de calidad de vida. Con lo cual, doctor, llegamos a este punto, patologías crónicas, con consecuencias en muchos casos a nivel agudo y con consecuencias fatales, lamentablemente. Hablamos del ictus, por ejemplo, hablamos del infarto, etcétera. En todo caso, hecha esta salvedad, el tratamiento de la patología que afecta a este eje cardiorrenal es, y entendiendo que el factor fundamental es modificar esos estilos de vida que antes comentábamos, aquellos que sean modificables, el tratamiento básicamente es farmacológico en ambos casos. Teniendo en cuenta, como muy bien has dicho, ¿no?, que la base fundamental y que tenemos que hacer en todo momento es una dieta y un ejercicio adecuado, y un control de peso adecuado, pues sí, lo que tenemos cuando con eso no somos capaces de controlarlo, ya tenemos que recurrir a lo que es el tratamiento farmacológico. Ahora hablamos de él, pero no sirve de nada o serviría de muy poco que tomáramos la prescripción farmacológica que el especialista nos ha recomendado, pero sigamos fumando, sigamos bebiendo alcohol, sigamos con sobrepeso. Claro, eso anula totalmente el posible efecto beneficioso que puede tener el fármaco. Es obvio, ¿no? Totalmente, ¿no? Incluso entraríamos dentro de un debate ético, ¿no? Claro. O sea, si para una persona que no es capaz de esforzarse en dejar de fumar, la sociedad debemos financiar, pero bueno, eso es otro debate. Evidentemente. Y por tanto ahí juega un papel fundamental ese concepto del paciente empoderado, paciente experto que además es consciente de que su papel frente a su patología es fundamental. Efectivamente. Efectivamente, es algo vital, ¿no? Claro. Y por eso la formación y la información del paciente es una de las piezas básicas, tanto para cambiar estilo de vida, como, por ejemplo, aspectos tan importantes como son la adherencia al tratamiento. Bien, hablábamos antes, doctor, de ese aspecto fundamental, hablábamos antes de esta revolución, entre comillas, en el tratamiento de la diabetes en el eje cardiorrenal, y usted apuntaba que existe ya un nuevo fármaco. ¿En qué se diferencia ese fármaco del tratamiento que existe hasta ahora? Realmente te he mentido un poquito, te he dicho un nuevo fármaco. No es un nuevo fármaco, es un fármaco que antes había que administrarlo solamente por vía subcutánea y ahora se ha conseguido hacer una formulación que se puede administrar por vía oral. Es una evolución. Exactamente, exactamente. Bien, ¿en qué consiste ese fármaco, cómo actúa y qué beneficios puede reportar a los pacientes? Pues tratando de hacer un resumen, es un fármaco que es un antidiabético, que es ahora mismo el antidiabético oral que más consigue controlar los niveles de glucemia y que más consigue hacer reducciones de peso corporal, ¿no? Pero no solamente eso, sino que va más allá. Y es un fármaco que proporciona, además de los beneficios sobre el control de la glucemia, proporciona beneficios a nivel cardiovascular, tanto a nivel del corazón como a nivel renal, de tal manera que ya no estamos hablando de un fármaco que solamente modifique las cifras de glucemia, sino que estamos hablando de un fármaco que reduce las probabilidades de infarto, de ictus, de muerte cardiovascular, etcétera, etcétera. Claro, por tanto, esto supone efectivamente una, no sé si pequeña o gran revolución hasta ahora en el tratamiento de la diabetes en función de la afectación en ese eje cardiorrenal. Durante el desarrollo de esta mesa redonda, en la que el doctor Pérez de Isla ha participado, ¿qué comentarios más relevantes se han producido? Yo creo que ha empezado la mesa con una participación del doctor Avellán
que ha sido una participación explicándonos el por qué es bueno, por qué debemos emplear este fármaco. Sí. Luego me ha correspondido a mí la segunda parte, es el que cómo debemos emplear este fármaco, ¿no? Porque tiene una serie de características peculiares su uso, muy sencillas, pero que hay que conocerlas para que el fármaco funcione adecuadamente. Y luego el moderador de la mesa, el doctor y presidente de SELELA, que es el doctor García Donaire, ha dirigido pues un debate entre los que hemos sido ponentes y con la audiencia, ¿no?, en el que han surgido temas realmente interesantes acerca del manejo de este fármaco. Claro, a mí me llama la atención, aunque sea brevemente, que nos explique, doctor Pérez de Isla, cómo se administra ese fármaco, porque tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Quizá aquellas que afecten más a los pacientes, ¿no? Efectivamente, las cosas así más curiosas que puede notar un paciente es que es una dosis que hay que ir escalando, ¿vale? Empezamos con una dosis de 3 miligramos, pasamos a la de 7 y posteriormente a la de 14, para evitar que el paciente tenga náuseas y que se acostumbre, ¿no?, y que no le aparezcan, que no sea un factor limitante para su uso. Y otra de las peculiaridades que tiene es que el fármaco tiene que tomarse con el estómago vacío. Es decir, lo ideal es tomarlo por la mañana y no tomar absolutamente nada, salvo un sorbito de agua, durante los siguientes 30 minutos. Bien, eso es asequible perfectamente para la mayoría de pacientes. ¿Es un fármaco que hay que tomar durante un periodo de tiempo determinado o es un fármaco ya crónico, igual que, quiero decir, o es un fármaco ya de administración continua como la cronicidad de la propia patología? Pues lo has dicho perfectamente, ¿no? Esto es una patología crónica, siempre hay excepciones, ¿no? Pero lo más normal es que nos ayude a controlar y, salvo que cambiaran mucho las condiciones de salud del paciente, en principio es un fármaco de administración crónica. Bien, vamos a comentar también algunas de las aportaciones que la audiencia, en este caso en la mesa redonda, pues ha considerado oportuno efectuar. Pero antes me gustaría, para dejar ya más evidente el beneficio de este fármaco, cualquier fármaco, y usted lo sabe mejor que nadie, tiene o puede tener efectos no deseados, efectos secundarios. ¿En este caso se sabe algo al respecto? ¿O es quizá muy pronto para hacer la valoración, me refiero? Ya tenemos experiencia con miles de pacientes en todo el mundo tratados, y el efecto secundario que aparece con mayor frecuencia es la sensación de náusea. Sí, esos vómitos a los que se refería antes. No suelen llegar a vómitos, son solamente náuseas generalmente, y que por eso se hace una titulación escalada, ¿no?, aumentando la dosis para evitar que aparezcan. Una progresión para que el paciente, digamos, adapte su patología a los posibles, que no siempre se producen, posibles efectos secundarios. Básicamente hablamos de esos vómitos, de esas náuseas, que no siempre llegan a vómitos, y quizá por eso se recomienda tomarlo con el estómago vacío, ¿no? Pregunto. Lo del estómago vacío, más que por eso, es porque la formulación lo que hace es que te crea por llamarlo así, un microclima en el tubo digestivo que hace que se pueda absorber el fármaco. Ese es el motivo real por el que hay que dejar 30 minutos ese microclima sin alterar para que pueda absorberse el fármaco. Es una cuestión de absorción. Exactamente. No hay mayor problemática. ¿Qué aportaciones, o algunas de ellas, doctor, nos puede comentar en la mesa redonda por parte de la audiencia? Yo creo que las principales aportaciones han sido, lo primero, que los médicos somos conscientes de que es un fármaco que viene a revolucionar lo que es el manejo de la diabetes por todo el beneficio pronóstico que tiene. Lo segundo, que es un fármaco que se puede administrar por vía oral, ¿no? Y son conscientes de ello. ¿Cuáles han sido los principales peros de la audiencia? Pues que es un fármaco que requiere una serie de condiciones específicas para que sea financiado. Entonces, en eso, como hay que rellenar un visado, pues siempre surgen dificultades a la hora de rellenarlo, a la hora de probarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido un poco el pero que han puesto. Y yo añado otro, más que pero, interrogante. ¿Es un fármaco caro? Es un fármaco que puede parecer caro. Lo digo, perdón, porque esto podría repercutir quizá pues en el presupuesto de la sanidad pública en este caso. Efectivamente, es un fármaco que puedes considerarlo caro cuando lo comparas con otros, pero son aproximadamente 4 euros al día. La cajetilla de tabaco cuesta más. Evidentemente. Ahí no hay discusión posible. Por último, doctor Pérez de Isla, al margen de lo que usted quiera añadir, me gustaría concluir esta entrevista con, por su parte, una serie de mensajes o de reflexiones desde el punto de vista médico, para que todos aquellos que van a ver luego la entrevista, digámoslo de forma práctica, se lo lleven a casa, lleven esos consejos, esas reflexiones a casa, y además
que sean, en la medida de lo posible, consejos o orientaciones o reflexiones en el orden práctico, que el paciente pueda utilizarlas en su día a día. Perfecto. Yo creo que podemos resumirlo de una forma bastante sencilla, ¿no? Como lo primero, que sin dieta y ejercicio estamos tirando dinero, tirando recursos a lo que es de la sociedad a la basura directamente. En segundo lugar, que disponemos de fármacos como el semaglutide oral, que es el del que hemos hablado hoy en esta mesa, que son capaces de controlar la diabetes, que son capaces de ayudarnos a la pérdida de peso y que son capaces de hacer que la probabilidad de tener un infarto o de tener un ictus se reduzca muy significativamente, muy considerablemente, y que por tanto, siempre que lo tengamos indicado, pues en principio no podemos negarnos a usarlo. Doctor Pérez de Isla, muchísimas gracias, muchas felicidades por esa aportación interesante que han hecho ustedes en esa mesa redonda en el transcurso de esta edición, la número 27, por cierto, además aquí en Murcia. Un comentario final. ¿Qué impresión se lleva usted de Murcia? Pues de momento solamente te puedo dar impresiones de dentro del Congreso, porque no he salido. Espero tener un ratito para poder. Bueno, pues permítame, doctor, porque estamos exactamente en la misma tesitura. El doctor por su parte, yo por la mía. En cuanto tengamos unos minutos de tiempo, vamos a conocer un poco las maravillas que ofrece a diferentes niveles culturales, turísticas, esta ciudad. Doctor, repito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Leopoldo Pérez de Isla, como antes decíamos, es cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.